Buenos días, queridos hermanos Kadoshim, a todos ustedes que nos ven en un video más en el que les vamos a hablar de un tema que es bien importante y necesario, ya que vemos muchos líderes, hermanos que han conocido de la palabra, ahora experimentar retrocesos en su caminar con Dios, y eso les está causando dolores. Muchas situaciones que en el tema les vamos a hablar de los hay, referente a todos los aspectos de nuestro diario vivir con Dios, pero que afectan también nuestro diario vivir, nuestra vida diaria. También vienen palabras acerca de los inconversos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Padre eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ayúdanos a entender esta palabra, que todos los que estamos hoy aquí reunidos y los que puedan ver este material, Señor, puedan ser edificados, Señor, y esto nos haga volver a ese temor reverente de tu nombre, Señor. Que sea tu Ruach HaKodesh el que abra el entendimiento a nosotros para recibir esta palabra y sobre todo nos haga hacer los cambios. Que nos ayude a hacer, así como tenemos el querer, que nos ayude a el hacerlo, a ponerlo por obra. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Vamos a empezar y el tema se llama ¿para quién son los hay? Bueno, los hay son situaciones de dolor, de sufrimiento, que acontecen sobre todo a las personas que viven de una forma irresponsable, que ya tienen conocimiento de Dios o lo tuvieron en alguna etapa de su vida y que determinaron simplemente hacer como que nunca conocieron. Pero la palabra de Dios dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad y luego volverse atrás como si nada. Lo que ahora experimentan es simplemente el resultado de una mala decisión de dejar al Señor, al dador de vida, al que nos ha dado su verdad, al que nos ha dado gozo y justicia y salvación. Ha sido un error para todos aquellos que han vuelto la espalda a aquel que nos rescató. Eso es para los creyentes y para la gente que llegó a escuchar el mensaje por medio de algún siervo en las calles, en algún evento público, en alguna congregación que tal vez lo invitaron a escuchar la palabra. Aquel que escuchó las buenas nuevas y no quiso hacer caso al evangelio del Dios vivo, del Dios glorioso y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, también producirá momentos de dolor por el resto de su existencia, por ser rebeldes a Dios. No crean que no va a pasar nada. Es una advertencia dura, pero es realidad. Nosotros preferimos hablar verdad. Y aunque nos ignoren, no nos vuelvan a dirigir la palabra, pero que traiga vida a sus vidas. Que traiga un cambio, un acercamiento a Dios. Y no hablamos profecías falsas, inspiradas en nuestro corazón. Vamos a empezar con el primer punto que se llama: hay de los que viven en deleites, derroches y vanidades. Lucas 6:25, por favor. Dice: hay de vosotros los que ahora estáis sentados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque mentiréis y lloraréis. Claro, ahí dice: hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay gente que cree que su éxito va a ser perpetuo. Pero toda rebeldía y soberbia a Dios la trata. Si ellos han confiado en sus riquezas, en su posición, si creen que por tener influencias en el medio van a lograr siempre tener éxito, van a prosperar en todo, están equivocados. Tan alto como suban, de ahí Dios los va a derribar. Y mayormente a los que son cristianos, a los que son creyentes, si se olvidan de su Hacedor.
¿sí? Pero esto es para que aquellos que tienen riquezas no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios, del cual procede la vida, la salud, y también Él nos da la capacidad de disfrutar de lo ganado. Pero si no, todo el tiempo de nuestra vida será así, congoja tras congoja. ¿Por qué? Porque la economía, el mundo cambia y varía, y así ven en peligro su inversión, su dinero. Pero si confían en el Señor, no tendrán miedo de quién los va a sustentar. El siguiente punto se llama: hay de la gente que considera que Dios, la Biblia, las profecías no son ciertas. Sofonías 1:12. Y en aquel tiempo tiene que ocurrir que con lámparas escudriñaré cuidadosamente a Jerusalén, y ciertamente daré atención a los hombres que se congelan sobre sus heces y que dicen en su corazón: Jehová no hará bien y no hará mal. Claro, aquí Dios nos dice por su palabra que Dios va a escudriñar y va a encontrar a todos aquellos que dudan de que Dios vaya a hacer justicia a los justos y que pagará por sus obras a los injustos. Aquí tengo que mencionar sobre todo a gente que sigue el catolicismo romano, que ha enseñado a millones, entre los cuales están o estuvieron a muchos de nuestros parientes, padres, tíos, abuelos, etc. ¿A qué los han enseñado? A ser religiosos, a adorar imágenes, a hombres, sí, a postrarse ante hombres, y que se engañan creyendo que esas prácticas sí agradan a Dios. Pero ellos viven, como dice aquí, reposados, tranquilos, como vino en su sedimiento, ¿sí? Y creen y piensan que Dios no va a hacer nada, que Dios no va a castigar, que Dios no va a traer mano dura contra ellos, cuando se están violando sus mandamientos. Entonces yo te digo a ti, si tú has confiado en un sistema religioso, hoy vuélvete a Dios, en obediencia a su palabra, no a los hombres. ¿Sí? Porque entonces tú estás agradando al hombre y no a Dios. El siguiente punto dice: ay del que se aferra a ser amigo del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, ¿qué quería ser amigo del mundo? Se constituye enemigo de Dios. Más claro no lo podemos encontrar en otra parte, ¿no? Oh gente adúltera, ¿sí? Que nosotros queremos ser amigos del Dios, obtener del Dios de este mundo, queremos obtener del mundo la prosperidad y las riquezas, y nos volvemos, nos hacemos como ellos, ¿sí? A las prácticas de ellos. Estamos dándole la espalda y traicionando a Dios. Aquí vamos a hablar de aquellos que una vez fueron iluminados con la luz del conocimiento de Dios, que fueron rescatados de tinieblas, de prácticas que conducían a una muerte espiritual, los conducieron a una muerte espiritual y luego los va a conducir a una muerte física. De la potestad de Satanás, que Dios los rescató de la potestad de Satanás para traerlos a la potestad suya. Y que poco a poco fueron descuidando su relación con el Adón, con nuestro Señor, y con su espíritu. Y se fueron aclimatando a la corriente del mundo, a sus prácticas, y con esto cayeron de la gracia de Dios. Esa es una gente adúltera, ¿sí? Que adultera con el mundo, que fornica con el mundo, ¿sí? Con sus creencias, con su manera de pensar, con tal de conseguir lo que ellos quieren. Pero no así los que verdaderamente aman y temen al Dios vivo. El siguiente punto se llama: ay del que no le da a Dios
la importancia que debería y se burla. Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ustedes han caído o han sido detenidos por alguna autoridad? ¿Alguna infracción? ¿Cómo los ha hecho sentir? Entonces ustedes midan el tamaño de lo que sería caer en manos ya de un Dios vivo, celoso, enojado, de que su gloria se esté traspasando, de que su honor se esté traspasando. Dios es amor, sí, pero también Dios es justicia. Y no dará por inocente al culpable. No, en el mundo así sí lo pueden hacer. En el mundo sí pueden sobornar para salir libres, para no merecer su castigo, pero con Dios no. Y esa es la diferencia. Los que comentan que Dios no existe, esos son los que se burlan. Los que hacen mofa de las Escrituras, los que mantienen esa actitud de irreverencia hacia Él. Debes de tener cuidado si tú eres uno de ellos, si has pensado así, si te has dejado arrastrar tras esos que piensan así. Yo te invito a que hoy dejes esas actitudes y que te vuelvas a Dios con arrepentimiento. El siguiente punto es: hay de los que confían en la mentira y no en la verdad de la palabra de Dios. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí no podemos suavizar nada, no podemos hablarles o dorarles la píldora, como dicen por ahí en el lenguaje coloquial. ¿Sí? Cambiar la verdad de Dios es que tú confíes en la tradición, que tú confíes en uno mismo, que tú confíes en brujería, en religiones, en la ciencia, que va aún en contra de la palabra de Dios. Que tú honres y te hagas dioses de fundición, de yeso, de madera, y digas que esos son dioses, cuando uno es el Dios vivo, uno es el Señor y uno es el Ruach HaKodesh. No podemos cambiar la gloria del Dios que nada puede contener su presencia por una insignificante imagen hecha de barro, hecha de madera. Si el cielo no puede contener su presencia, ¿tú crees que puede ser contenida en una imagen, en un cuadro? Es una tontería pensar así. Y es una tontería que tú te dejes engañar. Tú debes de creer en la palabra de Dios. Y no debes de cambiar la verdad de Dios, lo que Él dice en su palabra, por lo que te han dicho tal vez tus padres, tus abuelos u otra gente a la cual tú le has tenido confianza. Es tu deber volver a las Escrituras e indagar ahí y confiar en lo que dice. No debes de honrar a la creación de Dios. A Él debes honrarlo, porque Él creó todas las cosas. Amén. Amén. El siguiente punto dice: hay de los que obedecen al hombre antes que a Dios. Hechos 5:29. En respuesta, Pedro y los otros apóstoles dijeron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Claro, tenemos que separar bien nuestra obediencia total es hacia Dios. Sí, nosotros tenemos que conducirnos por lo que en su palabra Él nos declara que quiere que hagamos, que vivamos. Fíjense, de los que se resisten a vivir conforme a las Escrituras, es necesario obedecer lo que Dios nos manda por su palabra. ¿Sí? Esto va contra aquellos que mantienen sus prácticas, sus vicios, que son mentirosos, jugadores, borrachos, adúlteros, que viven y aparentan
conocer a Dios. Peor, no hacen lo que Él quiere. Ellos dicen que conocen a Dios, pero no hacen lo que Él quiere. Tú haces lo que tú dices, lo que te conviene a ti. ¿Sí? Obedeces a hombres vanos, endurecidos, llenos de maldad, que te llevan por caminos que les conviene. Y es tu responsabilidad obedecer a Dios. No importa que sea estar en contra de tu propio padre o madre, tu deber es obedecer a Dios, seguirlo a Él. No importa que te acusen de que tal vez tú estás traicionando la creencia de tus padres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Tú estás escogiendo la verdad, la vida. No estás escogiendo las creencias de tus padres, de tus abuelos, que ellos aprendieron. Fue un conocimiento empírico que se transmitió así, pero que no hay realmente un registro como lo hay de la Biblia. Amén. Amén. El siguiente punto se llama: hay de quienes menosprecian el sacrificio del Mashiach y confían en religión o en tradiciones. Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisotearé al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabes cómo tú pisoteas y menosprecias la sangre del Cordero? Te lo voy a poner como un ejemplo. Hay un padre que tiene un hijo y este padre le regala las llaves de un coche. Le dice: ten, está totalmente pagado. Sí, pero el hijo no le cree. El hijo quiere seguir pagando por ese auto, algo que ya está totalmente pagado. ¿Sí? Eso es lo que hace la gente cuando quiere seguir haciendo obras para según pagar por su salvación. Y la salvación no se paga. La salvación se recibe por gracia. Eso es lo que hace la gente cuando hace mandas, cuando hace promesas, aspirando a que Dios lo tome como un pago por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios no acepta ningún pago. Es diferente decir que ahora, como agradecimiento, tú vas a vivir toda tu vida, ¿sí?, en obediencia a Él, no como pagándole por lo que hizo. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros estamos pisoteando y profanando el sacrificio de Jesús. Al seguir intentando como pagarle a Dios por lo que ha hecho por nosotros. No hay precio, no hay ningún dinero, ningún tesoro en el mundo que pueda pagar lo que Él hizo por nosotros. Nadie podrá escapar, fíjense, ni su religión le podrá ayudar, ni sus santos, ni sus veladoras, ni sus ritos, ni su dinero, ni sus conectes, ni su buen comportamiento, ni sus caridades podrán ayudarles hasta que ellos no sean convertidos a Dios con agradecimiento por lo que el Mashiach hizo para redimirlos y reconciliarlos consigo mismo. ¿Sí? Ya deja de pisotear el nombre y la sangre de Jesús. Acepta que Él ya pagó por todos tus delitos, por todos tus pecados, por todas tus maldades. Y ahora vive en un constante cambio como Dios te vaya marcando. Eso sí agrada a Dios. Pero no vivas pensando que debes o es necesario pagarle a Dios, o que con ello te vas a ganar la salvación. Eso es mentira. La salvación es por gracia. Se debe confiar solo en lo que Dios hizo en Mashiach, en la cruz. Vivir con temor y reverencia y tener actitudes y prácticas que vayan de acorde a lo que Él es, y dejar todas aquellas que van en contra, ¿sí?, que a Él, de todas la manera de pensar, que a Él aborrece. ¿Sí? El siguiente punto se llama:
Hay de los que menosprecian la palabra del Señor. Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Amén. Qué fuerte, ¿no? Dice, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y lo que Moisés escribió, entonces, ¿por qué no prestamos oído a los mandamientos de Dios? ¿Por qué la gente se le hace fácil, verdad? Si Dios está tratando contigo, te está pidiendo cuentas por estar traspasando su voluntad, su palabra. Escuchen esto. Bueno, es fácil decir, yo creo en Dios, pero no hago caso a los mandamientos. Es más, me parecen anticuados a nuestra época. ¿Sí? Es fácil decir, yo tengo la Biblia en mi casa, pero la verdad es que está en la vitrina y está nueva. Y no la he leído ni una sola vez. Pero yo sí leo mucho. Ya me leí varios libros seculares. Entonces no me digan que no leo. ¿De qué te sirve entonces tener la palabra de Dios? Es lo que aprendes allí, lo que te da la fortaleza para tomar sabias decisiones. No es tener el libro ahí porque no es un talismán. ¿Sí? Hay que abrirlo y leerlo todos los días, como nos dice en la palabra, para aprender el temor de Jehová. El siguiente punto se llama, hay de los que menosprecian el señorío y la paternidad de Dios. Ahí en Lucas dice en el capítulo 6, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Has dejado los ídolos? ¿Has dejado de ser borracho? ¿Has dejado de ser un golpeador, un malediciente? La voluntad de Dios es que nos santifiquemos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué le dices Señor? Y no haces los cambios. Entonces, realmente no es tu Señor. Juan 1:11, ¿qué dice? A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Él ya vino a rescatarte. ¿Tú ya has aceptado su voluntad en tu vida? Entonces, eres como esos que lo rechazaron. Si no haces los cambios, si sigues viviendo tu vida a tu manera, no a la manera de Él, de tu Señor, según. Será tu Señor cuando hagas al momento lo que se te ordena. Si te dice dejar algo, lo dejas. ¿Sí? Si te ordena ir a un lugar, vas. Si te ordena cambiar algo, lo cambias. Eso es que es tu Señor. Será tu Salvador cuando abandones y dejes de confiar en lo que te enseñaron tus padres, en santos, en imágenes, en otro que según viene a ser tu Salvador. Y solo confíes en Cristo Jesús. La palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? El punto que sigue dice, hay de los que le dan largas o posponen ponerse a cuentas con el Señor. Esto va para los que son inconversos, mayormente, pero también hay gente creyente que ha hecho cosas, ¿sí? Que ha ocultado y que no las ha confesado al Padre. Proverbios 27:1, ¿qué dice? No te jactes del día siguiente, porque no sabes lo que un día dará a luz. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Tú ahorita piensas que vas a vivir 40 años todavía. Y dices, bueno, pues ya más adelante le hago caso al Señor, lo escucharé. Pero eso es mentira. Ya vivimos en un mundo tan rápido, tan violento, tanta maldad. ¿Sí? Y tú debes de
arreglar todas esas situaciones, así como arreglas tus situaciones seculares, vehiculares, de trabajo, ¿sí? Es más importante que hoy arregles tu situación con Dios, que hoy te pongas a cuentas con Dios. Porque tal vez saliendo del lugar que sea puedes tener un accidente y pierdes la vida. Y crees, ya no te dio tiempo de hacer lo que ibas a hacer. Y moriste sin arreglar tu situación con Dios. Y ya no hay oportunidades. La oportunidad es en vida. Pues puedes que ni siquiera lo veas. Entonces no debemos dejar de pasar el momento que se tiene de buscarle a Dios. La palabra dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras tú tengas vida. Allí es cuando debes de aprovechar la oportunidad. El siervo de Dios David dijo, referente de su hijo que falleció, dice, yo sé que yo voy a ir a él, no él a mí. Él entendiendo que la oportunidad está aquí en el presente mientras se vive, ¿sí? Y ya una vez expirado ya no se hay nada más. Los pensamientos cesan, nuestros recuerdos terminan. Nos pone Dios en un estado de sueño. Ya no sabes ni tienes parte con el mundo de los vivos. Entonces arregla hoy tu situación con Dios. Acércate, tú que no eres creyente, hoy acércate a Dios, pídele perdón por tus pecados, ¿sí? Acéptalo como Señor y Salvador y vive de acuerdo a su palabra el resto que te quede, ¿sí? ¿Crees que tienes asegurada la vida? ¿Qué te dará más tiempo para realizar tus planes y después hacerle caso a Dios? La vida es frágil y más para los que menosprecian a Dios y no le prestan atención. Cuando te está llamando y hablando o advirtiendo de que el camino o la vida que estás llevando no te conduce a ningún lado más que a la destrucción y que a lo que Él te está invitando no lo hallarás en otro momento ni en otro lugar ni nada en el mundo es igual a lo que Él nos da. Amén. Amén. Hay de los que desperdician su vida en Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, como les dije, Dios es amor, sí, y ese amor lo dará a los que se dejen tratar y disciplinar como hijos. Pero los que no se dejen disciplinar son tomados como bastardos y viven en esas prácticas y no heredarán nada de Dios, sino solo que beberán de la copa de la ira de Dios. A ti te estoy hablando, creyente, a ti te estoy hablando que tal vez nunca has escuchado esto, pero hoy es el tiempo de que tú tengas un acercamiento a Dios y evites esto. Si te has identificado alguna de estas cosas en tu vida, hoy es tiempo de que te acerques y vuelvas a Dios. Sí, porque es nuestro deseo que tú encuentres a ese Dios vivo que te ayudará a vencer todas esas cosas. El que sigue dice, hay de los que viven negando y ocultando su maldad y pecado. Esto, obviamente, los creyentes lo conocen, pero los que no son creyentes saben, tal vez su mente ya está cauterizada. No hay remordimiento de tales prácticas. Las primeras veces sí, sintieron algún dolor, pero ya después, mientras las fueron practicando y siendo comunes, se cauterizó. Y eso ha hecho que vean al pecado como común. ¿Sí? Y esta es una exhortación y llamado para ti. Isaías 3:9. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado,
no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Dice, ay de ellos porque causan su propia desgracia. No es Dios el que quiere que te sobrevenga todo eso. Tú estás atrayendo eso sobre tu vida. ¿Sí? Entonces no es Dios el que quiere tu mal, ni tu destrucción, ni tu muerte. Tú estás causándolo. Jeremías 2:22 también nos dice, Dice, aunque te laves con lejía y montones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, y dijo Jehová el Señor. fíjate, tú te puedes cambiar y aparentar por fuera, ¿sí? Ser una persona respetable, honorable, de valores, ¿sí? Y te puedes lavar, tal vez has cometido algo. Sí, te puedes cambiar y crees que nadie se entera, pero sí hay alguien que sabe todo lo que has hecho. Dice, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. Solo por medio de la sangre del Cordero se nos perdonan los pecados. Ya ves la importancia y la necesidad del Cordero de Jesús de Nazaret. No puedes ignorarlo, su sacrificio te va a perdonar los pecados, tus maldades, tus iniquidades, y serás declarado justo ante Dios. Y no se cumplirá en tu vida lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Sino que se cumplirá lo que dice Juan 10:10, donde dice Jesús nuestro Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Vamos a continuar, donde dice, hay para los que conocen el bien y no lo practican. Esto es sobre todo para los que tienen conocimiento de Dios y sabemos su voluntad. Santiago 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Santiago 4:17 nos dice, y el que sabe que es lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Si tú haces lo que le desagrada, entonces va a venir un ay para tu vida. Van a aparecer situaciones de dolor. No te preguntes por qué causa te están pasando cosas, ¿verdad? Y así podríamos describir muchas, ¿verdad? El siguiente punto dice, ay de aquel que todo lo tergiversa. ¿Sí? Hay muchos que de un solo versículo se inventan doctrinas. Hay otros que a partir de sueños con origen en su propio corazón quieren hacer pasar como profecía o palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar, para controlar a las ovejas, para abusar de ellas por sus vanas intenciones que hay en ellos. No es porque quieran que ellos sigan el camino de Dios. ¿Sí? Hay otro que dice, hay de aquel que le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Esto claramente nos está diciendo de los que son creyentes de Dios. ¿Sí? Que usan esa libertad y la convierten en libertinaje. Amén. Y no debe de existir en nosotros esa actitud, ¿sí? Desafiante a Dios, porque entonces nos vamos a arrepentir de lo que empiece a pasar en nuestra vida, ¿verdad? El siguiente punto dice, hay de aquel siervo malvado inútil que derrocha los recursos del Señor. ¿Sí? Veamos ahí la lectura en Mateo 25, del 24 al 29. Por último se presentó el que había recibido un solo talento y dijo, amo, yo sabía que eres hombre exigente, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. De modo que me dio miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. En respuesta, su amo le dijo, esclavo inicuo e indolente,
con que sabías que yo segaba donde no sembraba y recogía donde no aventaba, pues entonces deberías haber llevado como depósito mi dinero en plata a los banqueros, y al llegar yo estaría recibiendo lo que es mío por intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Entonces, hermanos, ahí claramente vemos a alguien que recibió un talento de Dios, ¿sí? Y lo escondió. No tuvo el valor de acercarse con aquellos que saben cómo puede uno multiplicar esos talentos, ¿verdad? Cómo pueden acercarse ante un maestro y las desvían y las hacen perder el rumbo con doctrinas de hombres, profecías nacidas de sus corruptos corazones. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Señor, nuestro Señor, sabía lo que iba a pasar. Nos estaba advirtiendo que nosotros debíamos estar bien comprometidos, ser sabios y conocedores de la palabra, para que supiéramos cómo reconocer a todo aquel que se diga venir de Dios. La palabra misma dice que pruebemos a los espíritus. Cualquiera que se diga ser creyente o traiga palabra de Dios o venga a hablarnos de Dios, nosotros lo debemos de probar. ¿Sí? Dice la palabra que cualquiera que niegue que Jesús vino en carne, que murió, que fue crucificado, sepultado y resucitó, no viene de Dios. Si no confiesa eso, tiene el espíritu del anticristo. No es de Dios. Fíjense, hermanos, ahora se los comento aquí. Tuve una charla con un hermano en la ahí en el trabajo, un joven que empieza otra vez a retomar el camino de Dios. Me dijo que había llegado un hombre de Guatemala y que vino y que les empezó a hablar no sé de qué tema, una enseñanza rara, y que como al pastor de esa congregación no le agradó lo que habló, la actitud que tomó, y luego con eso arrastró tras sí a un grupo considerable de hermanos para formar otra congregación. ¿Ustedes consideran que eso está bien? Que un pastor, según conocedor de Dios, robe ovejas a un pastor. Eso no es de Dios. Entonces, vean cómo la escritura se cumple. Según aquí dice que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al ganado. No tendrán ese amor de recibir, cobijar, de ministrar ese amor de padre a alguna oveja que cometió alguna cosa grave, que está dispuesta a cambiar, que se va a disciplinar, sino que de plano la excluyen del cuerpo del Mesías, de la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Mateo 7:15 también dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo vemos todo el tiempo, aquellos que se han metido en internet y que han buscado algo, ahí han visto cómo falsos profetas se han inventado una sarta de mentiras y engaños, que mangueras ungidas, que chicle ungido, que zapato ungido, que el Señor me dijo, el Señor esto, sí, todo para arrastrar, para saquear las arcas de las congregaciones. ¿Sí? Estos son ávidos, son conocedores de la palabra, sí, pero no tienen ese espíritu de temor, de reverencia a Dios, sino que se inventan, maquinan pensamientos, formas de engaño nuevas y más sutiles y veraces, ¿sí? Para engañar a, como dice la palabra, a las almas inconstantes, ¿sí? Desgraciadamente el pueblo de Dios, muchos, ¿sí?, solamente abren su palabra los días domingo y les gana más la televisión y les ganan más las distracciones del mundo. No tenemos esa actitud de los hombres de Berea,
que aun cuando los apóstoles fueron, ellos llegaron a sus casas y abrieron buscando en las Escrituras para comprobar si lo que les hablaron era verdad. Muy pocos desarrollan eso. Por eso es que muchos sí se creen y hacen esos actos proféticos según en las congregaciones y son engañados, son saqueados, son pastores mismos, ¿sí? Creyendo que eso es de Dios, que esa es nueva revelación, pero la revelación ya está dada en la palabra de Dios. Solamente se tiene que hacer eco de la profecía que hablaron los profetas. Eso es lo que se tiene que estar haciendo en las congregaciones, ¿sí? Hay de los que dejan de congregarse. Abran bien sus oídos. Hebreos 10:25. 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, es que muchos hermanos que creen y tienen esta visión tan corta, que creen que va a ser lo mismo de cada domingo. Alabanzas, prédica, ver a los hermanos, saludarlos. Pero no, todo el tiempo Dios muestra su multiforme gracia de manera especial. ¿Sí? Tú vas a ver tal vez a un hermano endurecido doblar rodillas. Tú vas a ver tal vez al que siempre estaba serio y no se paraba a cantar, tú lo vas a ver, alabar, danzar, cantarle de su corazón algo nuevo a Dios. Algo nuevo Dios hace siempre. Entonces, ¿tú cómo quieres obtener fortaleza para vencer los retos que te van a venir en la semana? Si en ese momento en el que tú te tienes que llenar de Dios, Él te va a capacitar por medio de su Espíritu, no lo haces. ¿Sí? Es como pretender que tú vas a realizar cierta actividad física, ¿sí?, sin comer. No vas a tener la fortaleza. A ver, deja de comer toda una semana y ponte a correr un maratón, unos 2, 3 maratones. ¿Vas a tener la fuerza para hacerlo? Pues no. Entonces, dejar la congregación, dejar las reuniones es la peor equivocación que podemos cometer. Porque mientras ellos edifican, ellos crecen, tú estás débil, tú estás flaco, tú retrasas el andar, el marchar de esa congregación. Es como pretender que tú quieres según desarrollar músculos en tu cuerpo, pero no haces ejercicio. ¿Cómo entonces vas a tener músculos si no estás ejercitado para ello? Amén. Amén. Hay de los que resisten a sus autoridades. Les hablo a ustedes, jóvenes, adolescentes, pastores. Escuchen bien esto. Romanos 13:1 y 2. ¿Quién le tocaba? Romanos 13:1 y 2. Dice: someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Uh-huh. De modo que quien se somete al temor, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y todos los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, toda alma se someta a las potestades superiores. Uh-huh. Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son de Dios son ordenadas. Uh-huh. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Ahora entiendes por qué tú debes de obedecer a aquellos líderes que te dan consejo de Dios bueno para tu vida. No es porque te quieran manipular, no es que te quieran gobernar. ¿Sí? Ellos te están hablando en el temor de Dios, porque quieren que tú vivas bien, porque quieren ver frutos en tu vida, porque quieren que tú experimentes ser una persona exitosa en todo lo que tú hagas, como dice la palabra, ¿no? Que todo lo que tú hagas, el Señor lo prosperará, todo lo que pase por tu mano, ¿sí? Entonces, nosotros
en alguna etapa, como por ejemplo en la niñez, tú debes de ser y confiar plenamente en tus padres, porque ellos van a tomar las decisiones más buenas para tu vida, ¿sí? Ya cuando tú seas una persona madura, experimentada en Dios, apta para poder hacerlo y tomar tus propias decisiones, siempre y cuando aconsejado por tus líderes, por tus pastores, lo podrás hacer. Pero para eso estamos puestos, para poderte ayudar a tomar sabias decisiones. Y si en algunas ocasiones se te ha aconsejado que ciertas prácticas no las pongas por obra, porque son perjudiciales para ti, es por eso nada más. Porque sabemos que Dios tiene en cuenta cuando nosotros obramos mal o contra su voluntad. Y es lo que nosotros no queremos que experimentes tú, ¿sí? Por eso yo te invito a ti, joven, adolescente, a que lo hagas de buena voluntad, de buena gana, no por obligación. Hazlo por convicción, porque sabes que eso a Dios le agrada, ¿sí? Porque si tú eres irreverente, tú no te sometes a tus padres ni a tus pastores, ¿sí? Más adelante, que tú tengas tal vez tu familia, ¿cómo quieres que ellos se sometan a ti, que te obedezcan cuando tú les quieres enseñar algo bueno? Si tú mismo eres así, eres rebelde a tus pastores y padres, ¿sí? En fin, son tantos ayes, tanto para creyentes como para inconversos, que nos llevaríamos más tiempo, pero ahora solo quisimos tocar algunos, para despertar conciencia de que con el Señor no se juega, sin recibir nuestro merecido. Así es, de esta manera. Ya no se nos va a hacer fácil considerar el probar o intentar cosas, sino más bien vamos a probar, a permanecer y continuar con la ayuda del Señor en sus caminos, para no tenernos que lamentar de ningún ay. Sí, mis queridos hermanos, hay que motivarnos con esto. Con este tema lo único que hemos querido es motivarnos, ¿sí? A más bien pedirle a Dios nos ayude a corregir todas esas actitudes, todas esas prácticas que nosotros se nos han hecho comunes y que tal vez ningún hermano, no sé por qué, no nos se ha atrevido a hacernos ver nuestros errores. Y si nadie a ti que no eres creyente te había hablado de que todo esto puede acontecer en tu vida, entonces le pedimos a Dios que te ayude y que te abra los ojos, que Él se manifieste en tu vida, te perdone todas las ofensas que tú has hecho por ignorancia o incredulidad, y que hoy tú entres en ese reposo que Dios les da a todos aquellos que de manera humilde se vuelven a reconociendo su maldad. ¿Sí? Que Él te dé su Santo Espíritu y que escriba tu nombre en el libro de la vida y que te puedas reunir con gente temerosa de su nombre, que constantemente están aprendiendo en su palabra. Amén. Y todos los que somos creyentes y tal vez hemos venido a flaquear en algunas áreas, hoy nos podamos fortalecer. ¿Sí? Esto es una invitación para todos nosotros, los que tenemos conocimiento de Dios, de que la lucha sigue, el camino que nos queda por enfrente, aún debemos de persistir y seguir, instar hasta llegar a la meta, como dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Hay que seguir adelante. No podemos decir que no tenemos fallas, que no hemos cometido pecado porque le hacemos a Él mentiroso. Debemos de reconocer y sabemos que aunque le lleguemos a fallar como lo hizo el apóstol Pedro, que lo negó 3 veces, Él nos va a preguntar y nos dirá que nos ama, ¿sí?
pero Él no quiere que nos rindamos. Él quiere que obtengamos el premio, el galardón de esta fe puesta en Él. Pero es necesario hacer cambios, correcciones. ¿Sí? Nos despedimos y saludamos a todos. Reciban un abrazo caluroso de sus hermanos del amor que me cambió. Se despide de ustedes Jorge Shalom. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Amén.